El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, varios domingos llevamos escuchando este pasaje del Evangelio de San Juan. Hay como un hilo conductor, y en este hilo conductor esta gran promesa de Jesús: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Una promesa, queridos hermanos, para todos nosotros. Una promesa de Dios, y más que premio, es un regalo, es una medicina. Una medicina, queridos hermanos, eso es la Eucaristía. ¿Medicina para qué? Para algo que el mismo apóstol San Pablo ya palpaba en sus contemporáneos. Hemos escuchado en la carta a los Efesios esta exhortación del apóstol San Pablo. Qué práctica y qué realista es este santo. No se emborrachen, les decía a sus feligreses de Éfeso. No se emborrachen. Fíjense que es practiquísimo esta exhortación. Estas palabras del apóstol, ¿qué nos están diciendo? Fíjate, en un tiempo tan ideal, en un tiempo en que los cristianos estaban tocando prácticamente con sus manos al Espíritu Santo, que se manifestaba a través de este gran apóstol, un hombre maravilloso en obras y en palabras. Y sin embargo, fíjate, aun recibiendo la palabra de Dios de manos de un apóstol tan gigante, los cristianos de esa época también eran débiles. Y el apóstol lo sabía. Y fíjate con qué sencillez y frontalidad les dice: cuidado, hermanos, no se emborrachen. Le está diciendo a los cristianos: no se emborrachen. Incluso, fíjate, la introducción de este pasaje dice: observen atentamente cómo están procediendo ustedes. Es decir, que los cristianos también de esa época se prestaban a la irreflexión, se dejaban llevar del río de la vida. No sean necios, fíjate, no son palabras mías, son del apóstol. Sean sabios. Sean sabios, aprovechando el tiempo presente, porque son días malos. Fíjate, parece esta exhortación del apóstol, parece para nuestro tiempo. Días malos,
Reflexionen, dice el apóstol. Observen atentamente lo que está pasando. Y dice esta exhortación concreta: no se emborrachen. Y aquí hace como una conexión. Dice, no se emborrachen, ¿por qué? Porque la borrachera lleva al libertinaje. Una sentencia brevísima, queridos hermanos, brevísima, parece de pasada, pero esto no es tan sencillo. Más, fíjate, aquí dos cosas el apóstol. Nos dice, no, un cristiano no puede dedicarse a la borrachera. Borrachera y cristiano y creyente en Dios, no, dice el apóstol. Eso no se practica entre nosotros. Y si se practica, está mal. Segundo, dice el apóstol que una vida así lleva a otra cosa: libertinaje. Lo dice el apóstol, lo dice Dios. Fíjate, aquí está encerrada una sabiduría cristiana extraordinaria. Extraordinaria. Una experiencia, queridos hermanos, de Dios grandísima. Lo que lleva al libertinaje no solo es el desconocimiento de la ley de Dios, el desconocimiento de Dios. O sea, no solamente el hecho de que uno no conozca a Dios, no conozca su palabra, te lleva a una vida de libertino, o sea, de una persona que hace de su libertad lo que le viene en gana. No. No es que no conozcan el bien, no, no es eso. Puede haber muchos cristianos que conocen el bien, conocen la ley de Dios, que conocen a Dios. Fíjate, dice el apóstol que una mala costumbre te puede apagar la luz de la fe. Un cristiano puede ver que tiene fe, que cree en Dios, que conoce su ley, que ama a Dios, pero empieza a llevar vida de borrachera. La borrachera le va a quitar la luz de la fe y la hará libertino. En el fondo, queridos hermanos, aquí el apóstol está diciendo eso que muchas veces en la iglesia repite y Jesús dijo a los apóstoles. A ver qué dijo: la carne es y el espíritu está pronto. Fíjate, esto no es dualismo como se dice, no es la palabra de Dios. Una cosa es la carne, otra cosa es el espíritu. La carne no es el cuerpo, no es el cuerpo. Para la Biblia la carne no es el cuerpo solo, es toda la persona, es el ser humano sin la gracia de Dios, sin el Espíritu Santo. Es el ser humano, es decir, habría que decir, el ser humano es débil, aunque el Espíritu está pronto. Es decir, lo que viene del Espíritu Santo, lo que tenemos, nos hace ser personas alejadas del pecado, deseosos de vivir con Dios. La carne es débil, pero el espíritu está pronto. Por eso también el mismo San Pablo dirá, hay las obras de la carne y los frutos del espíritu. ¿Ven? Son dos cosas que tenemos dentro de nosotros antagónicas. Fíjate, esto es importante entenderlo, que si nosotros cultivamos más la carne, vamos a apagar el espíritu. O sea, no se pierde la fe solamente, queridos hermanos, porque lees libros, conoces, escuchas a los ateos o vas a las sectas. No, por ahí no se pierde la fe. No se pierde por ahí la fe. Es porque engorda la carne, alimentas más la carne, como dice aquí el apóstol, que aquí está hablando de algo concreto. ¿Cómo se alimenta la carne, el ser humano? Lo frágil de él, con la borrachera.
peligroso, porque esto va apagando la fe. Va apagando, va apagando. Aquí, queridos hermanos, incluso está encerrada una enseñanza muy filosófica, y esto también básico en la psicología. Cuando satisfacemos nuestras necesidades sensibles, que son necesarias satisfacer: comer, beber, dormir, también el sentido también de la generación. Cuando uno satisface eso, tiende de alguna manera, el peligro es que se apaga la luz de la inteligencia. Se apaga. Es que fomentar solo eso, fíjate, cuando uno está ebrio, piensa, se le apagó la luz de la razón. Algo parecido ocurre cuando uno ha comido, está satisfecho del comer. ¿Puede estudiar? No, es difícil. Cuando estás con la barriga llena, no puedes. Se disminuye la capacidad de atender. El cerebro mismo como que ya no puede trabajar tanto. Cuando una persona también fomenta mucho la vida de la lujuria, ¿qué suele ocurrir? Exige más. Una persona lujuriosa, las cosas de Dios no le dicen, no le apetecen. En esto sabemos que hay grados, porque hay que comer, hay que alimentarse, hay que beber, y no es malo beber alcohol, no es malo, no es ninguna maldad. Aquí San Pablo habla de algo concreto, la borrachera. Tampoco la vida sexual en el matrimonio no es nada malo, es parte de un amor de los esposos y Dios lo quiere. Pero fíjate, cuando uno se excede, cuando en el matrimonio se quiere vivir solo de sexo, o es lo exclusivo, eso no llena, lo saben los mismos esposos. Cuando uno se dedica, solo vive solo para comer, digamos, es exagerado, ¿verdad? Y aquí también, cuando uno se sobrepasa en la bebida, en el alcohol. San Pablo aquí, por una aplicación concreta, por el alcohol, abarca también todo lo demás, o sea, todas las satisfacciones humanas que debemos tener, satisfacer las necesidades. Aquí también se podría decir como, no se emborrachen, también se podría decir, cuidado con la gula, que la gula puede ser exceso en la comida, exceso en la bebida, exceso también, de alguna manera, en la falta de templanza en la vida sexual. Eso se refiere a los esposos, ¿no? Cuidado, porque esto debilita el espíritu, debilita, apaga. Es una fragilidad que llevamos todos nosotros. De esto nadie está libre, queridos hermanos. Nadie. No se crean que ustedes, aunque sean ancianos, aunque seas niño, aunque seas una persona muy, muy espiritual, no estás exento de esta fragilidad. Lo dice Jesús, lo dice, la carne es débil. Cuidado, tú eres débil. Tienes que ser consciente que si te das en exceso a gozar de las satisfacciones carnales, peligroso. Y aquí por esto dice San Pablo, cuidado con la borrachera. Eso va apagando el espíritu, te va apagando la fe. Por eso es de la sabiduría cristiana, queridos hermanos, que los pecados sexuales, cuando uno se acostumbra a ellos, apaga la fe, te desanima, ya no da ganas de confesarse, no da ganas de acercarse a Dios, no da ganas de hacer apostolado, apaga. O sea, esta advertencia del apóstol es una
advertencia de una sabiduría cristiana de todos los tiempos. Todos los tiempos. Esto no es novedad. No es novedad. Por eso dice él, fíjate, observen atentamente, sean sabios, no sean irreflexivos. Traten, fíjate, aquí está, por eso sabe que cuesta y dicen, traten, luchen, dice, porque no es fácil. No es fácil, queridos hermanos, no es fácil. No se emborrachen con vino que lleva a libertinaje. Muchos ateos, queridos hermanos, no son ateos, digamos, son ateos no porque no tengan razones para creer en Dios. Muchos son ateos porque no les conviene creer en Dios, porque Dios les va a exigir una vida sin borrachera, sin lujuria, y esto no les conviene. Es así. Es así. De hecho, de otra manera, fíjate, se dice esto, mira, si no vives como piensas, escucha, si no vives como piensas, como te dice la fe, como te dice la voluntad de Dios, si no vives como piensas, vas a pensar cómo vives. Acabarás pensando cómo vives, como si estás dejándote llevar, aquí, como esto dice aquí, de las carnalidades, de la borrachera, te vas dejando llevar de eso. Eso acabarás diciendo, esto es bueno. Tu mente cambió. Por una costumbre, por una mala costumbre, cambias de pensamiento. Si tu pensamiento no va guiando tu vida arrastrará a tu pensamiento. El hombre es frágil. Por eso se requiere que uno vaya cultivando las virtudes, le guste o no le guste, poco a poco, con la gracia de Dios. Nunca desanimarse. Y fíjate, termina el apóstol no solamente con una advertencia, sino con un remedio. No se emborrachen con vino que lleva a libertinaje, dice, sino déjense llenar del Espíritu Santo. De una manera muy velada, San Pablo nos está diciendo que así como la carne te puede emborrachar, te puede quedar así satisfecha de una manera así tan terrible, a la inversa y en grado elevado, el Espíritu puede llenar. Es el Espíritu de Dios. Y aquí, en el contexto de todas las lecturas que hemos escuchado, ¿de qué espíritu? ¿Cómo nos podemos llenar? ¿Dónde está la exhortación hoy día de la Iglesia? Fíjate, la carne, como hemos dicho, lucha contra el espíritu. La carne es débil, el espíritu está pronto, es el Espíritu de Dios. ¿Dónde se nos da ese espíritu que baja del cielo? Fíjate, para que nuestra carne, fíjate qué precioso, sea una carne, fíjate qué precioso, una carne espiritualizada, para que nuestra carne sea divinizada. ¿Qué necesitamos? Otra carne que ha bajado del cielo. Es Él. Es lo que hemos escuchado en el Evangelio de San Juan. Dice Jesús, si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tienen vida. Podríamos decir también, si no comemos la carne del Hijo del Hombre, quedaremos hechos carne de tierra. Pero si comemos la carne del Hijo del Hombre que ha bajado del cielo,
tu carne se convertirá en carne celestial. Hablando en lenguaje bíblico. Por eso la Eucaristía, queridos hermanos, no es cualquier cosa. Pequeñito, parece que no es nada, pero ahí está el que es luz de toda luz. Dios que sostiene el universo y que ha transformado a todos los hombres y mujeres y los ha hecho santos. Él es quien nos hace santos. Él. Por eso, queridos hermanos, ama la Eucaristía, ama comulgar. ¿No estás casado? ¿Por qué no te casas? ¿Por qué no te casas? Remedio, queridos hermanos, para la carne débil es la Eucaristía. Jesús le dijo ya al demonio, no solo de pan vive el hombre. No, pan no solo de la carne en este mundo. No estamos hechos solo para la carne, sino de toda palabra. Esa es la palabra. Palabra hecha carne, hecha palpable. Necesitamos para vivir, para no ser débiles. Y fíjate, esto que dice Jesús es fortísimo. A nosotros casi no nos impresiona. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, tienen que comer mi carne, muchos de sus discípulos lo abandonaron. Ya no quisieron seguirle, porque no aceptaban que había que comer su carne para ser discípulos de Cristo. Queridos hermanos, no seamos de esos discípulos que no quieren comer la carne, porque si no comemos, nos quedamos en la carne pecadora y no en la carne gloriosa, transformada que Él quiere darnos. Él viene a eso, a transformar nuestra debilidad en hacerla divina. El cristiano es, decían también los padres de la iglesia, es como un ángel. El ángel no tiene cuerpo, nosotros sí. Pero es un ángel encarnado. Puede vivir como un ángel, pero no por él, sino por la fuerza que recibe de la Eucaristía. Por eso, queridos hermanos, tenemos ahí a Jesús en la capilla. Acompáñalo, ve a visitarlo, ahí está Él. Ustedes no vienen a buscar aquí al Padrecito, vienen a buscarle a Él. Por eso, inscríbete, participa día y noche, está ahí Jesús. Ahí visítalo, ponte a sus pies, Él es. Fíjate, Él es el que pone, que puede realmente llenar el alma. Aquí lo dice el apóstol, no se emborrachen con vino que lleva al libertinaje, sino déjense llenar del Espíritu, con salmos, himnos y cánticos de todo corazón. Ahí está Él, el Espíritu. Se lo pedimos a nuestra Madre la Virgen de Fátima, queridos hermanos, que nos ha dicho. También ella, cuando se aparece a los niños, antes de ellas apareció el ángel, les mostró la Eucaristía y les dijo, reciban el cuerpo de Cristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos, y reparen en las ofensas que le hacen. La ofensa, queridos hermanos, que Dios recibe es no ser recibido. Viene aquí para ser recibido, no viene para encerrarse en el sagrario. Por eso confiésense, todo el día confesamos, todos los días. Qué fácil es, ¿no? Fácil es, queridos hermanos. Dios nos tiene abiertas las puertas de su misericordia siempre. Que el Señor pues a todos nos dé hambre de su Eucaristía, para que no domine en nosotros las fuerzas de la carne, sino el poder del Espíritu Santo. Amén.